olvidos frecuentes, fallas de atención, distracciones, cambios de conducta. Son algunos de los síntomas del Alzheimer, esa patología neurodegenerativa que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años. El Centro de Memoria y Envejecimiento de la Fundación Flenny presentó un nuevo estudio diagnóstico PET cerebral con marcador amiloide para brindar a la comunidad un diagnóstico temprano de esta enfermedad. El doctor Gustavo Sedlever es médico neuropatólogo y director de investigación y docencia de la Fundación Flenny. Doctor, ¿este nuevo estudio permitirá adelantar un diagnóstico? Específicamente hay 2 estudios nuevos que estamos haciendo. Un estudio es por imágenes, en lo que se llama PET, que se capta o se detecta una sustancia que se llama amiloide en el cerebro. Y otro estudio es en el líquido cefalorraquídeo, con una punción en el líquido cefalorraquídeo que detecta también estas sustancias y otras más en el cerebro. Esto ha abierto una enorme posibilidad de comprensión de la enfermedad, y los conceptos más contemporáneos son acerca que la enfermedad comienza mucho antes de lo que nosotros creíamos, porque nosotros, digamos, la enfermedad la definimos por su estadio final, o sea, estamos viendo los 5 minutos finales de la película, que son los que clínicamente son los más importantes y los que son el cuadro a toda orquesta y los que ocasionan los terribles efectos sobre la vida cotidiana de los pacientes, pero probablemente esto comienza muchos años antes, pero tipo 10 o 20 años antes. Y estas 2 aproximaciones, el líquido cefalorraquídeo o por el PET, permitirían tener algunos datos adicionales en pacientes con muy pocos síntomas o sin síntoma alguno. Esto es auspicioso. ¿Con cuánta antelación podría preverse la enfermedad? Hay algunos modelos que nos sirven. Hay una muy pequeña cantidad de casos de la enfermedad de Alzheimer que son hereditarios familiares, dominantes, y los estudios de esas familias, hay una familia colombiana y alguna otra más en el mundo, como sabemos que estos pacientes inexorablemente, los que portan la mutación, van a tener enfermedad de Alzheimer en el 100% de los casos, estudiándolos a ellos es como un modelo estereotipado de lo que va a ocurrir, y se sabe que uno puede detectar algunas cosas 15 o 20 años antes que aparezcan los síntomas. Si podemos detectarlo tempranamente, ¿existe la posibilidad de tratamiento preventivo? Bueno, esa es la gran pregunta, siempre aparece en la medicina eso, ¿no? Digo, ¿para qué vamos a saber si no podemos hacer nada? Pero esto es una especie de círculo que hay que llevarlo de círculo vicioso a círculo virtuoso. Hoy la verdad que no existe un buen tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, pero probablemente lo que ocurra es que estemos tratando la enfermedad muy tarde. O sea, nosotros tratamos de la enfermedad cuando ya están en los pacientes dementes, o sea, cuando las neuronas ya están afectadas. Entonces el objetivo sería ir mucho más atrás en el tiempo. Podemos hacer una analogía con el colesterol. Digamos, hoy todo el mundo sabe que tiene que tener niveles de colesterol dentro de cierto rango. Entonces, una vez que ya tuvieron el infarto, el accidente cerebrovascular, bueno, esto ya es distinto, pero todos los esfuerzos tienen que ser puestos en antes. Entonces ahí la comunidad médica tiene que hacer un esfuerzo muy grande en aquellos pacientes donde uno tiene indicios que va a ocurrir una demencia o una enfermedad de Alzheimer, de tratar de manejar las cosas que sabemos hoy que son importantes de manejar, y muchas de ellas son comunes a la enfermedad vascular. O sea, los pacientes no tienen que tener sobrepeso, tienen que hacer ejercicio físico, hay que controlarle el nivel de colesterol y los triglicéridos, no deben fumar y una serie de cosas adicionales. ¿Estos estudios estarán al alcance del público en general o serán muy costosos y solamente se hacen en Buenos Aires? Son estudios que se hacen hasta donde yo sé en Buenos Aires, se hacen en Flenny y por ahí en algún lugar más, pero son, digamos, no son muchos los lugares donde se hacen hoy. Tienen su costo, pero bueno, son, en la medida que esto se difunda y se haga más común, probablemente este costo va a disminuir, y hoy nosotros lo usamos o como prestación médica convencional, digamos, uno puede hacer este dosaje, o como parte de un proyecto científico en el que estamos involucrados, que es fascinante, que se llama ADNI, que es un proyecto que pretende contestar esta pregunta de la que estamos hablando, o sea, qué elemento o combinatoria de elementos va a predecir con mayor certeza la evolución de una persona de trastornos cognitivos mínimos o ninguno a la enfermedad de Alzheimer.
Y esto es un proyecto donde intervienen decenas de países y muchísimos hospitales en los Estados Unidos, en Europa, en Corea, en China, en Japón, en Australia. El único lugar de América Latina es el de FLEMI, pero estamos tratando de que pronto tengamos un lugar hermano en Brasil, y donde los pacientes estudian con estas dos metodologías, además con los análisis clínicos convencionales, las resonancias convencionales, y se los sigue durante 5 años para ver cuáles evolucionaron y cuáles no. O sea que existen las dos posibilidades. Un paciente puede entrar a este ensayo de investigación o hacerse la determinación fuera del ensayo de investigación. Ahora, si sé que el indicador que busco con este estudio, los depósitos de amiloide en el cerebro, es característico de la enfermedad de Alzheimer, así como controlo el colesterol con medicamentos, si fuese menester, ¿no se puede controlar el depósito de esa proteína en el cerebro para que no se acumule? Bueno, muchos de los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer son los factores de riesgo para la enfermedad vascular. Digamos, si sabemos que tenemos cierta predisposición y tratamos de mantener todos estos factores de riesgo en niveles aceptables o en niveles saludables, esto sin duda va a ser beneficioso para la propia enfermedad de Alzheimer. Pero, como no tenemos una buena y eficiente terapéutica para esta enfermedad, hay varios ensayos clínicos, se están probando distintas cosas, entre ellos una vacuna para la enfermedad de Alzheimer, una vacuna para esta enfermedad que se llama amiloide, que la extraería del cerebro. Quizás si uno ve que un paciente tiene una cantidad importante de esta sustancia en el cerebro, quizás le podemos ofrecer entrar en un ensayo clínico con alguna vacuna como alternativa por ahora investigacional, pero medio única para esto. ¿Qué incidencia hay en Argentina del Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer tiene una incidencia entre más o menos 1.500 casos por 100.000, más o menos cerca de 500.000 de casos debe haber en Argentina, si bien no tenemos estadísticas importantes, pero se calcula alrededor de esa cifra. En la pirámide poblacional la incidencia es cada vez mayor debido al crecimiento dispar de la vieja pirámide. Lo que usted dice es exactamente lo que está pasando. La pirámide ya no es más pirámide, es un rectángulo, porque por primera vez en la historia de la humanidad, esto lo decimos siempre, pero a mí cada vez que lo digo no deja de sorprenderme, por primera vez en la historia de la humanidad, los 5.000 años que tenemos más o menos de organización civilizada, bueno, 100.000 años desde el Homo sapiens, por primera vez estamos frente a una sociedad gerontológica. Esto quiere decir que el grupo de gente que supera los 65 años es cada vez mayor. Y esto plantea fenómenos y desafíos hasta ahora impensados por la humanidad, sanitarios, laborales, recreacionales y de entretenimiento, habitacionales, digamos, nos encontramos frente a un fenómeno nuevo. Esta gente van a ser el blanco de las enfermedades neurodegenerativas, del Alzheimer, pero que no es la única, porque están asociadas con la edad. Muchos de ellos además viven de manera saludable. Digamos, hoy ha aparecido la figura del bisabuelo en la familia, cosa que era excepcional hace 50 años. Y hoy el bisabuelo que hace de abuelo, porque el abuelo trabaja. Entonces hemos ido un poco ampliando la perspectiva de vida, también la calidad de vida, y aparece este grupo etario que es cada vez mayoritario, digamos, es cada vez más grande en términos de sus necesidades y su impacto en las poblaciones. Porque esto es nuevo, digamos, nunca ha ocurrido una cosa así en la historia de la humanidad y esto nos plantea desafíos que hasta ahora no teníamos. Según la Alzheimer's Disease International, existen alrededor de 35 millones de pacientes y se estima que en el 2030 el número se duplicará. ¿Los sistemas de salud estarán preparados para dar cuenta de esa creciente cantidad de demanda que va surgiendo? Y se están preparando, claramente no están preparados hoy, no solamente en este país, en ninguna parte del mundo. Por eso es un tema que hoy las autoridades sanitarias de todo el mundo se están planteando con enorme preocupación, porque además es un grupo que probablemente tenga requerimientos sanitarios mayores a los de poblaciones más jóvenes. Entonces es un problema y la enfermedad de Alzheimer ocurre en este grupo en su gran mayoría. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en la generación del conocimiento como para poder enfrentar este desafío con recursos tecnológicos y de todo tipo y que esta gente no se lo viva más sino que viva mejor.
Doctor, ¿no se ha dado Alzheimer en jóvenes? ¿O es con la edad que el cuerpo no puede evitar que se acumule esa proteína? ¿Necesitamos envejecer para que pase? Hay una especie de enfermedad de Alzheimer de la población joven o muy joven, que es el síndrome de Down. O sea, el síndrome de Down, en los cambios en el cerebro son bastante parecidos a los de la enfermedad de Alzheimer. Los casos juveniles, por así llamarlos, de enfermedad de Alzheimer, son aquellos genéticos y familiares. Cuando hay una alteración genética de nacimiento que hace que produzcamos esta proteína en cantidades mayores a las que el cerebro puede procesar. Son raros, son muy raros los casos familiares y son vinculados, como les decía, a un trastorno genético que en general está identificado. Para entenderlo bien, cuando nos ponemos viejos, ¿generamos más proteínas o la fisiología del cerebro no puede administrar ya las que siempre hubo ahí? Las proteínas son algo enormemente dinámico, se fabrican, se usan, se disuelven, se procesan, se separan en sus ladrillos fundamentales que son aminoácidos y se vuelven a utilizar. El organismo en ese sentido recicla todo el tiempo. Quizá ese fenómeno que hay es que no podemos deshacernos de la proteína entera cuando ha cumplido su función y se acumula. Todavía no sabemos si la proteína es tóxica en sí misma o en realidad es un marcador de la enfermedad que se acumula, pero que no es la causa de la enfermedad. Eso es una de las cosas que la ciencia tiene en deuda con la humanidad para saber el rol exacto del amiloide en estos casos. ¡Qué desafío! ¿Esa proteína será la enfermedad o será el banderín clavado ahí que señala la enfermedad? En medicina pasa muchas veces eso, ¿no? Que los banderines, como se dice muy bien, a veces nos confunden porque queremos tratar los banderines y en realidad no estamos tratando la enfermedad. Y bueno, entonces uno dice, bueno, ¿qué es la enfermedad? Porque si no es el banderín, y a veces es complicado porque uno la asoció al banderín durante mucho tiempo. Muchas de las cosas que vemos en la enfermedad de Alzheimer no sabemos si son marcadores o son la auténtica causa de la enfermedad. ¿Hay otros centros de investigación, además del FLENI, con temas como células madre? Están apareciendo por todos lados, quizás con el de Luar a la cabeza, pero en este tema no se escucha hablar mucho. Nosotros tenemos una colaboración en células madres justamente con el Luar, es nuestro laboratorio hermano con el que trabajamos mucho en células madres en su aplicación a lesiones del sistema nervioso central. En Alzheimer, en este momento también el CEMIC, que está trabajando mucho y muy bien, y hay toda una serie, yo diría que prácticamente todos los hospitales de la Argentina, en algún grado mayor o menor, se encuentran con el fenómeno de la vejez, de la ancianidad y de la enfermedad de Alzheimer. Desde el punto de vista básico, incluso hay laboratorios de memoria que trabajan en la Facultad de Ciencias Exactas, es lo que fundó el doctor Maldonado, que eran laboratorios muy productivos y exitosos, tienen la memoria desde el punto de vista más básico. O sea que es un tema que hoy está en boca de todo el mundo y de distintos grados, ya sea de asistencia, de investigación o de enseñanza, la comunidad médica se está incorporando de manera cada vez más intensa. Así como hay índices que comparan incidencia de cáncer de colon o de tantas otras enfermedades, en relación al resto del mundo, ¿Argentina cómo está en este tema? La enfermedad de Alzheimer parece ser bastante democrática y tiene una incidencia que está vinculada con la distribución poblacional, la distribución etaria poblacional. El factor más importante es la edad. Entonces, en aquellos países donde la gente no llega a edades relativamente avanzadas, que son, digamos, países del tercer mundo, países con problemas médicos muy anteriores, como desnutrición infantil, infecciones, tuberculosis, en esta época, quizá la incidencia Alzheimer no es tan alta porque los pacientes no llegan a la edad donde aparecería la enfermedad. Entonces la Argentina en ese sentido tiene el mérito de ser más parecida a un país desarrollado, una población adulta superior a 65 años bastante importante, y en ese sentido tiene incidencia de la enfermedad de Alzheimer parecida a la de los otros países. A una persona que puede temer estar adentrándose en la enfermedad, ¿qué indicadores hay para estar atento o para que los familiares lo estén? Bueno, en principio un concepto fundamental es en la consulta con el médico de cabecera, el médico de familia o el médico clínico.
O sea, los estudios estos que podemos hacer nosotros o cualquier otro, tienen sentido como cualquier otro estudio en el marco de una historia. La historia y el contexto es lo que le da sentido al estudio. O sea, un estudio aislado, fuera de la historia del paciente, puede no decir y hasta ser contraproducente esa información. Pero el primer consejo que uno le daría a cualquier persona es que acuda a su médico clínico, su médico de cabecera, su neurólogo si tiene problemas neurológicos, y que esta persona sea la que administre los estudios y eventualmente las terapéuticas que va a recibir el paciente. Digamos. No ir a hacerse un estudio por sí mismo, porque eso en realidad no tiene demasiado valor y hasta puede complicar la evaluación de algún cuadro. O sea que ese sería el primer punto importante. Lo que uno tiene que hacer, usted mencionaba a los familiares, y los familiares son testigos privilegiados muchas veces de eso. Los médicos clínicos interrogan al paciente, pero también los familiares, y los familiares, si existe algún tipo de deterioro, son los que se dan cuenta habitualmente, a veces antes que la propia persona. Y la propia persona, digamos, el olvido es el aspecto más importante de esto, pero antes que usted o alguna de las personas de los oyentes se asusten, hay que decir que hay muchísimos olvidos que son totalmente benignos. Las personas que pasan los 40, los 50 años, a veces no se acuerdan dónde dejaron las llaves, cómo ven una cara familiar y no le pueden poner el nombre, o se olvidan del número del teléfono, más ahora que a veces los teléfonos los tenemos puestos en la agenda automática del celular y no nos acordamos el número del teléfono como por ahí uno lo hacía hace 20 o 30 años. Entonces hay toda una serie de olvidos que son benignos y que no son para preocuparse en sí mismos. La consulta al neurólogo está indicada si alguna de estas cosas compromete la vida cotidiana. O sea, la persona tiene problemas para hacer sus trabajos cotidianos o para hacer las tareas que antes hacía y que no puede hacer en ese momento. Hay algunos aspectos que tienen que ver, yo diría incluso más allá de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es la necesidad que tenemos en muchos aspectos de generar conocimiento. Digamos, la medicina y la biomedicina se vuelven cada vez más complejas. El gasto médico también de la población aumenta de manera muy importante. Se calcula que es el doble de la inflación local en todos los países. O sea que si en este país la inflación es 10, la inflación médica es 20, es cada vez más costoso y de alguna manera las sociedades deben apoyar y ayudar a la generación del conocimiento biomédico de sus propios países. O sea, eso es un pedido que una vez se le hace a la población, porque hoy hay herramientas de financiamiento público que son bastante buenas y bastante importantes, pero digamos hay que tener una especie de conciencia sobre que la generación del conocimiento médico local, del conocimiento médico de la Argentina para los argentinos es importante, no en términos nacionalistas, sino porque quizá lo que nos pasa a nosotros puede ser un poco distinto a lo que les pasa a otros. Pero la comunidad tiene que apoyar la investigación y la ciencia en la Argentina, país que tuvo 3 premios Nobel en ciencia, porque esto es importante en términos hasta diría egoístas, hasta poder comprender aquellos aspectos de las enfermedades que hoy no están tan claros y que en última instancia redundan en mejores diagnósticos y mejores tratamientos. La ciencia en el espacio público. Muy importante la posibilidad del acceso a la información. Digamos, la ciencia, como otras actividades, no deja de ser algo que tiene que estar en el espacio público. Yo creo que hay que terminar con esta historia del científico loco en la Torre de Cristal que investigaba no sé qué cosa, o peor aún, aquello con la investigación médica, una especie de práctica de la tía, como así como aprendía a tocar Chopin en el piano o hacer declamación. Bueno, algún médico en los ratos libres hacía investigación. La investigación biomédica es una pregunta fundamental sobre nosotros mismos: qué somos, qué hacemos, de qué nos informamos, de qué nos morimos, qué cosas tenemos, cuáles carecemos, y tiene que ser una experiencia colectiva y de la propia sociedad. La sociedad tiene que apoyar esto porque es una manera de apoyarse y comprenderse a sí misma. No debe ser vista la investigación desde el punto de vista social como una práctica extravagante, sino como una pregunta que intenta contestar cosas que nos pasan todos los días. Por eso ustedes, los periodistas, tienen un rol tan crítico comunicacional en este aspecto. La Fundación FLENI es una entidad de bien público dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades neurológicas, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Además, fomenta la difusión de conocimientos médicos a través de muchísimos recursos.
o de notas como esta, www.fleni.org.ar. Era el doctor Gustavo Sedlever, médico neuropatólogo y director de investigación y docencia de la Fundación Fleni.